Es realmente una alegría para mí. Estaba mirando el calendario que la última vez que estuve acá fue en febrero, los primeros días, así que parece que me tocan las predicaciones en el verano y en un ciclo de cada año. Así que está bueno volver a estar entre amigos porque hay muchos de los que están aquí que realmente nos conocemos desde la infancia, desde chiquitos. Y la alegría más grande que tengo, le doy una bienvenida especial a Hugo, que es mi compañero de trabajo, el ingeniero Rosales, que vive aquí cerca, y comunicándonos por teléfono lo invité, si quería estar esta mañana, y lo veo entre los asientos. Así también una bendición especial para las otras visitas que escuché que están aquí. Como primera medida quisiera pedir una bendición especial, porque no es casualidad de que hoy estén aquí en el templo de Dios, una bendición especial para que a las visitas les vaya bien junto con su familia. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios. Querido Señor, te pedimos una bendición especial por nuestros amigos, las visitas que hoy están aquí, para que se repita, Señor, el hecho de estar entre tus hijos, escuchando tu palabra, y que puedan recibir tu bendición. Que todas sus angustias, que todos sus problemas puedan ser aliviados, Señor, descansando el peso en los brazos amorosos de Jesús. Que podamos recibir su paz, el perdón de nuestros pecados, y que nos vaya bien como a ti te agrada. Querido Señor, alabamos tu nombre, porque grande eres, poderoso, amante, misericordioso, y que a pesar de nuestras luchas, nuestra lejanía, que algunas veces nos vamos lejos de ti, tu voz de amor nos llama para volver, y nos recibes con brazos amorosos, sin ningún reproche. Te agradecemos y encomendamos las familias que representan las visitas que aquí están, para que también sean bendecidas por ti. Querido Señor, una vez más entregamos esta hora en tus manos para que tú hables por medio de tu siervo. Querido Señor, gracias por permitirnos estar acá. En el nombre sagrado de Jesús lo agradecemos. Amén. Amén. Si le ponemos un título al sermón, podríamos hablar de enfermos espirituales. No pregunté hasta qué hora, pero calculo que media hora. Bueno, 35 minutos. O sea que son 3 ejemplos, más o menos voy a tratar de demorar 10 minutos en cada uno. 10 ejemplos de la Biblia que nos hablan acerca de enfermos espirituales. Lo primero vamos a ver lo que nos dice el libro de Marcos en el capítulo 5, una historia muy conocida. El capítulo en mi Biblia comienza diciendo el endemoniado gadareno. El versículo 1 dice que vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarlo, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzaba los grillos, y nadie lo podía dominar.
y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús, de lejos corrió y se arrodilló ante él, y clamando a grande voz le dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí, cerca del monte, un gran hato de cerdos, paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban a los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Realmente un enfermo complicado, vivía en el cementerio, se lastimaba con las piedras. Si pensamos en lo que era una legión romana se componía de 6.700 soldados. Si hacemos la analogía de lo que sería la legión en este hombre, estamos hablando de aproximadamente 6.700 demonios. Otra de las cosas que podemos pensar es en el hecho de que se trataba de un grupo de 2.000 cerdos. Yo me puse a pensar cuánto cuesta un cerdo, si yo tengo que comprar un cerdo vivo, ¿no? Un animal. Más o menos aproximadamente estamos hablando según el peso, pero en el mejor de los casos estamos hablando de un animal de no menos de 10 kilos, según la especie de cerdo que consigamos. Pero por el precio del kilo vivo, estamos hablando de aproximadamente 500 pesos por un animal chico. Si yo hago la cuenta de 500 pesos por 2.000, esto me da aproximadamente 1.000.000. O sea, aproximadamente, pues no sabemos, no pesamos a los cerdos, a los 2.000, no sabemos bien los kilos, pero en el mejor de los casos, si fueran cerdos chiquitos de 10 kilos, estaríamos hablando de 1.000.000 de pesos. Y lo llamativo es que los dueños de los cerdos, la reacción que tuvieron, el versículo 17, es rogarle que se fuera. Y otra cosa que nos llama la atención es que vieron al endemoniado que antes daba voces, gritaba, rompía las cadenas, estaba con su piel herida, sangrante. Cuando lo vieron que estaba cuerdo, que estaba sano,
tuvieron miedo, el versículo 15. Lo vieron sentado, vestido y en su juicio cabal. Y esto les dio miedo. Y otra cosa que nos llama la atención también del relato es que mientras los dueños de los cerdos y los de la región le pedían a Jesús que se vaya, el versículo 18 nos dice que el endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Era el que quería estar con Jesús. Y finalmente encontramos acá que Jesús no se lo permitió, el versículo 19, sino que le dice, ahora volvete a tu casa, a los tuyos. Era la zona de Decápolis. Y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Hay enfermos graves, pero cuando van a Jesús, toda su enfermedad es curada. Y ahora que están sanos, Jesús les dice, andá y contale lo que antes te pasaba y lo que ahora, la sanidad que encontraste. Y cómo Dios tuvo misericordia de ti. Es una maravilla pensar lo que nosotros quizá no pensemos. No pensamos en que un endemoniado puede ser un evangelista. Pero sin embargo Jesús le dijo, ahora andá y contá. Sé mi testigo, da testimonio. Y en el libro de Hechos vemos que cuando vuelven a Decápolis, Pablo encontró muchos de lo que habían sido predicados por este endemoniado. Hay veces que miramos con ojos humanos y nos equivocamos. Porque si estaría un endemoniado, quien fue ex endemoniado, siempre estaríamos acordándonos de su error, de su falla, y no sé si le daríamos un lugar, una predicación, un puesto, si estaríamos pensando en que puede ser un elemento precioso en manos de Jesús. La enseñanza que nos deja esto es de que no depende de la persona, no depende cuán lejos se fue de la enseñanza. Lo que importa es cuando quiere volver y deja que Jesús haga su obra a través de él. Lo importante no es cuánto sabía, cuánta preparación teológica, cuánta oratoria, cuánta homilética bíblica tenía. Lo que Jesús le pidió es que cuente las grandes cosas que el Señor había hecho con él. Y ese era el testimonio contundente de la misericordia de Dios y de su poder. Y Jesús lo envió como misionero, de los primeros misioneros que Jesús envió. Otro pasaje lo encontramos de otro tipo de enfermedad. Lo encontramos en los libros de Salmos, en el capítulo 73. Dice a partir del versículo 1, ciertamente es bueno para con Israel, para con los limpios de corazón. Pero el salmista, Asaf, que me gusta Asaf porque era músico como soy yo, ¿no? Y los músicos somos medios melancólicos, les abro mi corazón. Les digo que somos medio de quizá no sé por qué la mayoría no tienen ese temperamento de soñadores,
de pensar, de abstraerse quizá al pasado, a las situaciones anteriores. Y a él le pasó algo que por ahí es una enfermedad espiritual que a nosotros nos pueda pasar. Y yo les confieso, a mí me pasó. El versículo dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Y por qué se deslizaron los pies y casi resbalaron sus pasos? El versículo 3 dice: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido, de violencia, y los ojos se les saltan de gordura, y logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. ¿Cuántas veces nos pasa de mirar, ya sea vecinos, conocidos, que no son temerosos de Dios, que son, como dice acá, impíos, pero les va bien, aparentemente les va bárbaro? Y entonces en nuestro corazón decimos: pero yo a duras penas estoy luchando, haciendo la voluntad de Dios, y miro a mi lado y veo a un impío que prospera. Yo no lo vi, pero me están comentando que hay una serie que se está dando de Escobar Gaviria. Y bueno, los lujos y la vida, ¿no? También, desgraciadamente, lo digo, ¿no? Lo analizo. Fue premiada la serie Breaking Bad, donde hay una persona que está con diagnóstico de muerte, le queda muy poco, y entonces supuestamente para darle bienestar a su familia empieza a hacerse traficante con las drogas. Y digo, con dolor analizo esto porque ha sido premiada, ¿no? Le han sido dada el premio a la mejor serie del año. Siendo de que, por otro lado, haciendo investigaciones del tema que nos preocupa por nuestros jóvenes, por cómo invade las sustancias tóxicas a los jóvenes especialmente, cómo esto le dio un envión en Estados Unidos, un incremento a las anfetaminas. Y qué efectos nocivos que tiene esto. Y con dolor una serie como esta es premiada. Y aparentemente les va bien, y tienen premios y éxito. Y sin embargo uno dice, no es Dios nos dice que somos templo del Espíritu Santo, que tenemos que cuidar nuestro cuerpo, que tenemos que alejarnos de cualquier atadura. Y al salmista le pasó, a Asaf, le pasó que por poco sus pies resbala viendo estas cosas. ¿Y cuántas veces miramos al cielo y decimos: Dios mío, ¿por qué siempre me falta uno para el peso? ¿Por qué parece que yo sufro más que los otros? Esta era la enfermedad espiritual que tenía el salmista. Pero también encontramos el versículo 17, que dice: hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Acá hace un break, una inflexión. Él venía quejándose, diciendo: pero a este le va bárbaro, mirá, cambió el auto, se compró una casa quinta,
y yo estoy alquilando. Hasta que entró al santuario y en el santuario comprendió el fin de ellos. Dice, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Y el 22 hace una confesión desgarradora. Dice, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti, le dice a Dios. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. El versículo 25 dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne, mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. ¿Cuántas veces Satanás nos engaña, nos enferma espiritualmente y nuestro corazón se pone contra el Altísimo? Hasta que entramos al santuario de Dios y ahí encontramos al Cordero, a Jesús, que con su sangre preciosa nos limpia de todo pecado y nos da la claridad para entender nuestra torpeza, para entender nuestra bestialidad y para saber que nosotros tenemos a un Dios vivo que está en los cielos, pero que está también a nuestro lado. Jesús nos dijo, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin. Y qué lindo es confiar en Él. Nosotros también tenemos en el profeta Jeremías, en el capítulo 17, el versículo 7, dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y la respuesta la da el versículo 10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y el versículo 5 nos dice la otra parte. Así dijo Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Que es similar a la situación del Gadareno, que vivía en la tierra deshabitada, o vivía en la tierra habitada por los muertos, en el desierto, porque no había vida, había sepulcros.
Y quizá acá la analogía es que también nosotros, si confiamos en el hombre, si confiamos en nuestra capacidad, si confiamos en las promesas humanas, llámese ministro de Economía, llámese presidente, lo que sea, por ahí entramos en un problema espiritual, porque Dios nos pide que confiemos solo en Él y que nuestra confianza y nuestra seguridad esté en Él. Muy similar a lo que presenta Salmos capítulo 1. Bienaventurado, el versículo 1, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Si esta es tu enfermedad, Dios pide hoy que le entregues la enfermedad para que Él te cure, porque quiere que confiemos en Él, que nos vaya bien, para que todo lo que hagamos prospere. Y finalmente vamos a un ejemplo que está en el libro de Hechos, el capítulo 5, del versículo 1 en adelante, nos dice que cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeres del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso de 3 horas, como de 3 horas, dice, ¿no? Sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había pasado. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la propiedad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia, sobre todos los que oyeron estas cosas. Otra enfermedad. Y quizá nosotros pensemos que nosotros no tenemos esta enfermedad. Pero vamos a buscar lo que nos dice Deuteronomios capítulo 23, 21. ¿Cuántas veces le hemos prometido cosas a Dios? Llámese pacto o llámese alguna oración donde nosotros a Dios le prometemos algo. El libro de Deuteronomio, el capítulo 23, el versículo 21, nos dice: cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Encontré una cita que está en conflicto y valor, y nos dice: la breve pero terrible historia de Ananías y Zafira ha sido registrada para beneficio de todos los que profesan seguir a Cristo. Esta lección importante
no ha pesado lo suficiente en la mente de nuestro pueblo. Esta señalada evidencia de la justicia retributiva de Dios es terrible y debe inducir a todos a temer repetir el pecado que produjera semejante castigo. Ananías y su esposa Zafira habían tenido el privilegio de oír el Evangelio predicado por los apóstoles. Mientras se hallaban bajo la influencia directa del Espíritu de Dios, hicieron la promesa de dar al Señor ciertas tierras, pero cuando ya no estaban bajo esa influencia celestial, la impresión era menos fuerte y empezaron a dudar y a rehuir el cumplimiento de la promesa que habían hecho. Primero albergaron la codicia, luego, avergonzados de que sus hermanos supiesen que su alma egoísta lloraba lo que habían dedicado y prometido solemnemente a Dios, practicaron el engaño. Cuando se los convenció de su mentira, su castigo fue la muerte instantánea. Este ejemplo del aborrecimiento de Dios por la codicia, el fraude y la hipocresía no fue dado como señal de peligro solamente para la iglesia primitiva, sino para todas las generaciones futuras. Cuando el corazón se conmueve por la influencia del Espíritu Santo y se hace un voto de dar cierta cantidad, el que ha hecho el voto no tiene ya ningún derecho sobre la porción consagrada. Las promesas de esta clase, hechas a los hombres, serían consideradas como obligación y no son más obligatorias que las que se hacen a Dios. Muchos gastan dinero pródigamente en la complacencia propia. Los hombres y mujeres consultan su deseo y satisfacen su gusto, mientras traen a Dios casi contra su voluntad una ofrenda mezquina. Olvidan que un día Dios demandará estricta cuenta de la manera en que han usado sus bienes y que la pitanza que entregan a la tesorería no será más aceptable que la ofrenda de Ananías y Zafira. Los Hechos de los Apóstoles, la página 61 y 62, y la otra cita era Joya de los Testimonios, tomo 1, página 542 y 43. Pensamos que la enfermedad espiritual del endemoniado gadareno era terrible, y sí estaba enfermo. Pero yo también, sentado o en este templo, siguiendo a Jesús, también puedo estar enfermo espiritualmente. En Mateo 7:21, un versículo muy conocido nos dice: no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todos los que dicen trabajar por Cristo son discípulos verdaderos. Entre los que llevan su nombre y se llaman sus obreros, hay quienes no le representan por su carácter. Esto está en conflicto y valor también. Romanos 12, capítulo 1. Vamos a buscarlo. También es un versículo conocido, pero lo vamos a releer. Así que hermanos, el versículo 1 dice: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hoy somos llamados a presentarnos ante Dios en sacrificio vivo. Segunda de Corintios 2:15. Un poquito más adelante, ¿no? Nos dice: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente?
Somos un grato olor de Cristo en los que se salvan. Ahora que hace calor, ¿no? Y hay transpiración y por ahí se utiliza un poquito más los desodorantes. Para Dios nosotros somos un grato olor, porque Cristo nos hace tener un grato olor. Somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Finalmente, vamos a buscar lo que dice en Mateo. El capítulo 10, el versículo 16, Jesús nos dice: yo los envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Pero también el versículo 40 nos dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y acá nos da una idea de un hecho simple, pero qué recompensa que tiene. El versículo 42 dice: y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿Qué cuesta dar un vaso de agua fría? Un simple acto de servicio. Sin embargo, hasta este simple acto de dar un vaso de agua fría, dice Jesús, tendrá su recompensa. Finalmente vamos a buscar una cita que la tengo marcada, donde nos habla que la santificación comienza en el corazón y debemos relacionarnos de tal forma con Dios que Jesús pueda poner su molde divino sobre nosotros. Debemos vaciarnos del yo a fin de dar lugar para Jesús, pero son muchos los que tienen su corazón tan lleno de ídolos que no tienen lugar para el Redentor del mundo. El mundo mantiene en cautiverio el corazón de los hombres, enfoca sus pensamientos y afectos en sus negocios, su posición, su familia, se aferran a sus opiniones y modos de proceder y los acarician como a ídolos en el alma. Debemos vaciarnos del yo, pero no es esto todo lo que se requiere, pues cuando hayamos renunciado a nuestros ídolos, el vacío debe ser llenado por Cristo. La canción, el primer himno, decía: yo todo dejé por andar en la luz. Quizá cuántas veces le prometí dejarlo todo por seguir a Jesús. Porque Jesús a los discípulos le dice que el que no deja todo, inclusive padre, madre, hermanos, ¿verdad? No puede ser su discípulo. ¿Y cuántas veces nosotros le hicimos promesas que no cumplimos? Y confiamos en nuestra fuerza porque decimos: es la última vez que me pasa. Te prometo, Dios mío, que voy a ser fuerte y no voy a volver a tropezar con esta piedra. Y al rato, como Pedro, estamos negándolo a Jesús. Antes que el gallo canta, ya estamos, antes de que pasa un día, ya estamos faltando a nuestra promesa. La única
salvación es que Jesús esté en nuestro corazón. Por medio de su palabra puede entrar su palabra en nuestra mente y corazón. Y leemos en Juan capítulo 14, 23. El anteúltimo versículo que vamos a leer. Dice, el que me ama, dice Jesús, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y qué hermosura lo que dice acá. Vendremos a Él y haremos morada con Él. Algunas veces pensamos, ¿no? La morada de Dios allá en los cielos. Pero Jesús está a la puerta y llama, dice el Apocalipsis capítulo 4. Si alguno abre la puerta de su corazón, yo entraré a Él. Pero no solo es Jesús el que entra. Fíjense en que acá dice, mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada. El Espíritu Santo, Jesús y el Padre, en nuestra mente y en nuestro corazón. Jesús en el capítulo 15, versículo 16, nos dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros y los he puesto para que vayan y lleven fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y yo les mando esto, que se amen unos a otros. Las señales muestran que Jesús viene muy pronto a buscarnos. Y es necesario que nosotros nos limpiemos y nos despojemos de cualquier enfermedad espiritual, ya sea pensar en una situación complicada como puede ser un demonio mismo, afectando a la persona, denigrándola, como puede ser también pensar en que los demás prosperan y yo no, y pensar de que también Dios pueda estar probándome. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Ninguno de nosotros como padre vamos a estar probando a nuestros hijos a ver qué pasa si yo hago esto, si sigue alabando mi nombre, porque Santiago capítulo 1 nos dice que Dios es amor y Él no puede ser tentado, y Él también dice no tienta a nadie. ¿Lo buscamos o se acuerdan del versículo? Santiago capítulo 1, vamos a buscarlo. Así la palabra de Dios brilla en nuestro corazón, porque yo lo que he venido a decir no lo digo de mí, lo dice la palabra. Fíjense lo que dice el versículo 13, cuando alguno, Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Quién es el tentador? Exactamente. Hay una persona, una entidad que tiene poder, se llama Satanás, y todos los ángeles caídos tienen poder y ellos están interesados en que te vaya mal. Pero a pesar de nuestras flaquezas, Jesús nos elige. Y nos elige para que llevemos fruto, para que no nos vaya mal, para que nos vaya bien. Por eso, ¿cuántos se equivocan no conociendo a Dios? Porque Dios es amor y pensando que las calamidades que está ocurriendo en el mundo, como la caída de un rayo, como un tsunami, como un terremoto, un temblor, como un río que de repente en Catamarca
viene con las piedras y produce muerte y dolor, como que eso viene de Dios. De la luz no puede venir oscuridad, hermanos queridos. Dios es amor. A pesar de haber encontrado, como el testimonio bíblico lo dice, más de una vez a las personas en el error, Él no los expuso públicamente, sino como estoy pensando en la mujer que era de mala vida y que fue traída para apedrearla. Jesús le dijo, ni yo te condeno, pero le dijo, vete y no peques más. Cualquiera de nosotros en nuestro corazón también tiene, ¿no?, las piedras listas para tirársela y estar contra aquel que flaquea. Y el amor de Dios no es así. El amor de Dios no condena, sino que abre la puerta del templo para que la persona enferma entre a este hospital a curarse, a sanarse. Y hoy yo he venido a traer mi enfermedad. Porque ¿cuántas veces le prometí al Señor seguirlo? Le prometí ser fiel. ¿Y cuántas veces fracasé? Quizá porque confié en mis propias fuerzas. Y como leímos, no confié en la fuerza del Altísimo. Tenemos el testimonio de que de las 3 partes de ángeles en el cielo, ¿cuánto cayó? ¿Cuántos ángeles han caído? Entonces también hay un engaño, ¿no?, que tenemos en nuestra mente, porque decimos, claro, somos débiles y tenemos poca ayuda, y nos olvidamos que tenemos el doble de ayuda que a favor que en contra. El cielo está interesado en que nos vaya bien y en que tu carácter sea transformado y confíes en el Altísimo. Y si estás de acuerdo, junto conmigo, si quizá te sentiste identificado con algunas de estas enfermedades espirituales, hoy te invito a que sencillamente poniéndote de pie hagamos una oración de consagración a Dios, para que Él saque de toda nuestra mente y corazón la enfermedad y que solamente brille en nosotros su Santo Espíritu, a fin de que seamos olor agradable a Él. Los que me quieren acompañar en la oración, pónganse de pie. Querido y amante Padre, como tus hijos estamos delante de ti para pedirte perdón. Porque cuántas veces hemos faltado a nuestra promesa, cuántas veces hemos confiado en nuestras fuerzas, diciendo, voy a mostrar mi fuerza, no cediendo a la tentación, y caemos, porque somos débiles. Pero esta debilidad, querido Dios, queremos entregártela a ti, para que donde haya debilidad tú nos hagas fuerte. Para que ahora que es el tiempo de darte a conocer, como tú lo enviaste al Gadareno, también podamos contarle como testimonio a los que nos rodean cuán grandes cosas tú has hecho en nuestras vidas. Querido Señor, ¿cuántas veces hemos faltado en el dinero que devolvemos? ¿Cuántas veces hemos pretendido engañarte? Tú que conoces todo nuestra mente y corazón. Por eso te pedimos perdón. Y una vez más nos entregamos en tus manos de amor como enteramente tuyo, para que hagas tu voluntad en nosotros y a través de nosotros. Querido Señor, límpianos de toda nuestra enfermedad, para que solo confiemos en tu santo poder. Llénanos de tu Santo Espíritu y danos valor en este mundo que cada vez es más oscuro, y condúcenos a la verdad para no errar, pensando cosas extrañas de ti, para conocerte como Dios de amor que eres, dispuesto a perdonarnos y a tomarnos en tus brazos de amor para que no caigamos. Gracias por la ayuda del cielo, por tus ángeles,
Y pedimos su compañía y la compañía de tu Santo Espíritu para nosotros y nuestras familias, para que a través nuestro pueda brillar y podamos ser ese olor fragante a los que nos rodean. No lo pedimos por nuestros méritos, sino por la sangre preciosa de Jesús. En su nombre, amén.